Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Después de la lectura continua que hemos hecho de los evangelios de San Marcos y de San Mateo, abordamos a partir de hoy el evangelio según San Lucas, que estaremos meditando hasta finales de noviembre, si Dios nos lo permite, cuando entraremos en el hermoso tiempo de Adviento. Comenzamos con el 4º capítulo de San Lucas, porque en el Adviento y Navidad pasados ya meditamos los 3 primeros capítulos que nos narraban la Anunciación, el nacimiento, la infancia de Jesús y su bautismo en el río Jordán. En el pasaje de hoy, San Lucas nos narra cómo fue que Jesús volvió a Nazaret, el pueblito donde se había criado. Jesús vuelve del desierto, donde ha vencido al tentador, y de Galilea, donde ya ha iniciado su ministerio público y ha hecho sus primeras predicaciones y milagros. Repasemos la escena.
Jesús entró el sábado en la sinagoga, como era su costumbre. Qué bueno que San Lucas nos haya dejado este dato. Jesús acostumbraba a ir los sábados al templo. Es tan hermoso contemplar a un Jesús así tan humano. Me lo puedo imaginar saliendo de su casa el sábado, entrando a la sinagoga, saludando a los hermanos, colocándose en su sitio como uno más, tan humilde, tan sencillo el Hijo de Dios, y allí, mezclado entre la multitud de los fieles, cantando los salmos, escuchando el sermón del rabino, rezando con las fórmulas o preces habituales, y luego despidiéndose de todos para volver a su casa. ¡Qué Jesús tan hermoso, tan Dios y tan humano! Este sábado del que nos habla San Lucas, a Jesús le encomendaron hacer una lectura y le presentaron el rollo del profeta Isaías en el capítulo 61. Y así Jesús proclamó de manera solemne el texto tan conocido por todos nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Después de hacer la lectura, enrolló el libro y lo devolvió al encargado y se sentó. Y añade San Lucas, y los ojos de todos los asistentes estaban fijos en él. Entonces Jesús les dice: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Los presentes estaban admirados por la sabiduría con que Jesús hablaba y se preguntaban entre sí: ¿no es este el hijo de José? Hoy mismo, les dice Jesús. Hoy mismo, nos dice Jesús. La palabra hoy significa que las Escrituras se cumplen también hoy, aquí y ahora, en este tiempo, nuestro tiempo. La salvación de Cristo Jesús no es un acontecimiento pasado y ya caduco u obsoleto, que se perdió allá en el tiempo. No, jamás. Ni tampoco se trata de un acontecimiento futuro que tendremos que seguir esperando. No, la salvación de Jesús es un acontecimiento siempre actual. La palabra hoy significa que la palabra de Cristo, su evangelio, su mensaje, sigue actuando con toda su eficacia en todos los hombres y mujeres que lo escuchan y se dejan iluminar por él. Hoy, Jesús resucitado continúa caminando en medio de esta humanidad, predicando la buena noticia a los pobres de espíritu, a los sencillos de corazón, llamando a la conversión a los pecadores y a los marginados. Hoy, Jesús sigue liberando a los cautivos que invocan su nombre y su autoridad. Jesús hoy sigue devolviendo la vista a los corazones ciegos,
abriendo los oídos de los sordos y haciendo hablar a los que antes estaban mudos. Hoy Jesús sigue siendo libertad y alegría para los oprimidos y olvidados. Jesús, aquí y ahora, tan vivo, tan real, tan Dios y Señor, como aquel sábado en la sinagoga. Me asusta pensar que a todos, incluso a mí siendo sacerdote, nos puede pasar lo de aquellas personas que estaban con Él. Lo tenían enfrente, tenían los ojos fijos en Él y no lo vieron. Lo escucharon, pero no le creyeron. Se cerraron a su gracia y se negaron a la novedad de Dios. Primero lo admiraron, pero luego lo repudiaron. Jesús desilusionó a los nazarenos cuando leyó la profecía de Isaías, porque destacó toda la parte del anuncio de la liberación de los pobres y cautivos, la sanación de los enfermos, pero omitió la parte que hablaba de la venganza del Señor contra los opresores del pueblo judío. Ellos no podían creer que uno de ellos, el hijo de José, viniera a anunciarles una liberación, a hacerles una propuesta que no contemplaba la destrucción del Imperio Romano. Ellos esperaban un Mesías furioso, vengador y violento. Nunca esperaban un Mesías príncipe de la paz. Entonces, llenos de furia, intentaron despeñarlo por un barranco. Pero Jesús, dice San Lucas, se abrió paso entre ellos y se fue de aquel lugar. Todos decimos que Jesús es el Salvador, el Mesías anunciado por todos los profetas y que está presente entre nosotros. Pero muchas veces, como aquellos nazarenos, dudamos de Él. No lo aceptamos. No nos gusta lo que nos dice. Él no siempre se ajusta a nuestros planes personales. Y cuando no nos gusta lo que dice, simplemente le damos la espalda o lo olvidamos. Nos falta fe. Cuidado, hermanos, no sea que como aquellos nazarenos terminemos por incrédulos queriendo despeñar a Jesús de nuestras vidas. No hagamos que Jesús se vaya. Es necesario que tomemos hoy conciencia de que hemos sido muy bendecidos al ser, por gracia de Dios, constituidos como cristianos. Cristo es una palabra griega que significa ungido de Dios. Nosotros, por gracia divina, hemos sido también ungidos por Dios, es decir, hemos sido cristificados, empapados por el Espíritu de Jesús en el bautismo. Por cuanto el Espíritu del Señor también está sobre nosotros, porque nos ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Meditemos con humildad, hermanos y hermanas. Preguntémonos,
¿Es así como concibo yo mi vida cristiana? ¿Vivo mi fe como un ungido del Señor? ¿Anuncio la buena nueva de Jesús a los pobres? ¿Proclamo la libertad de Cristo para los cautivos y los oprimidos? ¿Soy luz de Cristo para los ciegos? ¿Estoy proclamando yo con mi vida la gracia, la novedad, el amor del Señor? ¿Llevo dignamente mi título de cristiano? ¿Lo cuido? ¿Lo honro? ¿Lo defiendo? Llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Este es el proyecto de Dios para la Iglesia. Y con este proyecto deberíamos de estar todos bien comprometidos. Cada uno de nosotros tiene en su propio entorno pobres, oprimidos, encarcelados, ciegos, a los que debemos de anunciar la buena nueva, curar, liberar o devolver la vista. Hemos sido ungidos. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, tal como Él nos lo prometió. Dejemos ya, por favor, que la unción de Dios fluya con poder y autoridad por nuestras manos, nuestros labios, en nuestros gestos, en nuestra forma de ser. Hoy, los destinatarios de su proyecto evangelizador siguen siendo los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Sobre ellos quiere hoy Jesús seguir actuando, anunciando la buena noticia, dando libertad, dando luz a los ojos, oído a los sordos, anunciando la gracia de Dios para toda la humanidad. Para esto, Cristo cuenta contigo y tú cuentas con su gracia. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.